el país, todos nosotros nos enredamos en el problema de seguridad. Y cuando les digo esto es que es algo que este país tiene que resolver. Aquí hicimos algo extraordinario en Costa Rica. En 1948, después de la revolución, se abolió el ejército, todos ustedes lo saben, no tenemos fuerzas armadas, no tenemos ejército, a diferencia de otros países en Centroamérica. La abolición del ejército hay que verla desde dos perspectivas. Una, todo el aspecto simbólico que es trascendental, no tener ejército, ser un país de paz, ser un ejemplo de paz, es toda una dimensión simbólica. Pero desde el punto de vista del desarrollo del país, lo más importante de haber abolido las Fuerzas Armadas, de no tener ejército, es que el país pudo, durante toda la segunda mitad del siglo XX, o sea, en los 50, 60, 70, 80 y 90, en lugar de dedicar recursos a sostener un ejército, como era el caso de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, que significa gastar en tanques, y gastar en aviones, y gastar en sostener militares, y gastar en tener armas propias de un ejército, pues este país hizo lo inteligente, lo que había que hacer, y esa, a mi juicio, fue la gran genialidad de don Pepe Figueres, fue decir, no vamos a invertir en eso, vamos a invertir en educación, vamos a invertir en salud, vamos a invertir en un modelo de desarrollo que genere clase media en Costa Rica. Y eso fue lo que hizo Costa Rica. Si en el año 48, igual que todos los países de Centroamérica, en este país la gente andaba descalza, pocos andaban calzados. Hay un famoso libro de don Pepe Figueres que se llama Las cartas a un ciudadano, del que mucho se habla y pocos lo han leído, pero todos deberíamos leerlo. En el año 1948 digo que el principal reto de Costa Rica era ponerle zapatos, calzar en una generación a los costarricenses. O sea, entonces dejamos de gastar en armas y dejamos de gastar en tanques y en aviones y en todas estas cosas que implican esto, y nos dedicamos a invertir en educación, y el país se llenó de escuelas y de colegios. Y aquí había solo 4 colegios, y nos llenamos en todos los cantones de este país. En los 81 cantones hay un liceo, hay un colegio secundario, nos llenamos de escuelas, eliminamos el analfabetismo, crecimos, tenemos una tasa muy pequeña de analfabetas, que además no son costarricenses, es fundamentalmente el fenómeno de la migración. Nos llenamos de hospitales, de EVAIS, el Seguro Social cubrió todo el territorio nacional. Ese es el beneficio de no tener ejército, no solo el símbolo, el beneficio. Pero nos olvidamos de la seguridad. Y pensamos que como habíamos abolido el ejército no teníamos problemas de seguridad. Y entonces, lo que no se vale, estamos de acuerdo en no tener ejército, y lo que no se vale es no tener policía, es que no tenemos policía. Cuando yo recibí el Ministerio de Seguridad Pública hace 2 años, habían 8.500 policías en este país, 8.500, de los cuales 1.000 permanentemente o estaban de vacaciones, o estaban incapacitados, o estaban enfermos. Quedaban 7.500. Esos 7.500 había que dividirlos en 3 turnos, porque trabajan 8 horas. Quedaban 2.500. 2.500 policías en un turno de 8 horas para hacerse cargo de la seguridad de 4,5 millones de personas. Y además esos 2.500 policías sin patrullas, sin motos, sin chalecos, sin armas de reglamento, sin educación, sin capacitación, sin Escuela Nacional de Policía. Es ridículo, el mundo al revés. Entonces, ¿cómo el país no iba a entrar en una crisis total de inseguridad en una situación de esa naturaleza? Con las comunicaciones abiertas. No estaban en el mundo de la revolución en que estamos, de las telecomunicaciones y de informática, con sistemas de radio que se oían de un taxi. Cualquiera en un taxi podía escuchar que iban las patrullas o que tal cosa, porque no tenían sistemas troncalizados para poder comunicarse entre sí la policía. Seguimos sin sistemas troncalizados, por el amor de Dios. O sea, una cosa de opereta, ridícula. Entonces ahí tenemos que tomar una decisión. ¿Queremos seguridad? Bueno, tenemos que enfrentar el tema de nuestra fuerza pública y resolverlo.
Por supuesto que nadie quiere un ejército, ni nadie quiere policías militares, todo el mundo quiere que la policía costarricense sea civilista, sea democrática, sea profesional. Lo podemos hacer, hay países que tienen sus fuerzas de policía perfectamente estructuradas. Y tener seguridad, y tener entonces paz en este país y en las familias. El otro tema que se nos vino encima y que quebró todo el tema de seguridad en este país fue el tema del narcotráfico. Muy débil, muy desestructurado el poder judicial. Este país es un vacilón, todo el mundo comete delitos y llegan y lo sueltan y la policía agarra con gran esfuerzo a unos narcotraficantes, 20, 30 y lo sueltan. O sea, no tenemos realmente, se nos ha quebrado la estructura del sistema judicial. Entonces nos escogieron a nosotros, nos escogieron a Panamá, nos escogieron a Nicaragua, a El Salvador y nos transformaron fines de los 90, el 2000, el 2001, el 2002, 3, 4, 5 y 6, en una bodega de narcotráfico. Esa es la realidad, esa es la verdad. Dejamos de ser un país en tránsito, nos transformamos en una bodega de narcotráfico. Y ahí, perdónenme, ahí entramos en un conflicto, pero tremendo para este país. Tremendo para Costa Rica. Se logró probar con colaboración que le pedimos al gobierno de los Estados Unidos y a la DEA, que de aquí se exportaba droga a 27 países, no solo a Estados Unidos, a países tan lejanos como New Zealand, como Australia, como Singapur, como Alemania, droga de Costa Rica exportada como un perfecto negocio de exportaciones como cualquier otro, ilegal, por supuesto, ilegítimo, corrupto, pero parte de esa droga se quedó en el país. Y eso es lo más grave de todo. Porque no era solamente montar acá una estructura de distribución, es que parte de esa droga comenzó a quedarse en este país y como bien, con mucha valentía lo hizo el periódico de La Nación, pues en un reportaje tenemos 200,000 muchachas y muchachos adictos, enfermos de crack, tirados en las calles de San José con grandísimos problemas, porque la adicción es una enfermedad. Y entonces el tema del narcotráfico se nos transformó en un problema de desintegración familiar, de violencia familiar, de figuras delictivas que en este país no existían, el sicariato. Todas esas cosas que ustedes ven en la radio y en la televisión, que mataron a tal, que mataron a cual otro, que le pegaron 40 tiros a un señor en una esquina, esos son cuentas, ajustes de las bandas de narcotraficantes. Bueno, eso no es un problema. El problema es que el país no puede seguir desconociendo que el país, bueno, o tomamos la decisión de perder a Costa Rica. Y entonces, pues aquí no hay autoridad, ni tengamos policía, ni tengamos un Estado de Derecho. No es un problema fácil, porque tampoco es solamente fortalecer la fuerza pública. Este país necesita por lo menos, según los estándares internacionales, 17.500 o 20.000 policías, bien preparados, profesionales. Yo logré reclutar y llevarla a 10.500. Estamos en la mitad de los policías que en los estándares internacionales necesita un país de 4,5 millones de habitantes. ¿Queremos combatir la seguridad? Bueno, eso hay que intentarlo. Y no solamente el tema policial, el tema de campañas de prevención en el Ministerio de Educación Pública, porque ahí desde chiquitos explicarle a los muchachos, a los chiquitos, los peligros de la droga, los problemas de la adicción, y después tenemos que recuperar a todos estos muchachos que trágicamente en los últimos 10, 12, 15 años entraron en el tema de la droga, clínicas de rehabilitación, reinserción en la sociedad, porque es también un problema de salud pública, es una enfermedad. Entonces ahí tenemos un problema que hay que